El derecho musulmán es un sistema jurídico religioso basado en los principios del Islam. Se deriva no solo de las fuentes primarias que son el Corán y la Sunna, sino también de las interpretaciones que le han dado los eruditos musulmanes a lo largo de toda la historia. Musulmán hace referencia en la religión islámica a la persona creyente, mientras que Islam se deriva de la palabra árabe salam, que significa paz, así como obediencia y sumisión a Dios. Comenzaremos con la evolución histórica y fuentes del derecho musulmán. El derecho musulmán surge en el siglo VII después de Cristo en la península arábiga. El Islam nacerá con la revelación del Corán al profeta Mahoma. En esta zona se encontraba un lugar llamado Meca, sitio de comercialización y peregrinación. El Corán, que es sin duda la fuente principal de este derecho, fue revelado a Mahoma en el año 610 y en este, Alá da como religión el Islam, y se cree que contiene palabras literales de su Dios, por lo que es obligatorio su cumplimiento para todos los creyentes del islamismo. El Corán contiene el origen y desarrollo del ordenamiento jurídico musulmán. Es un derecho confesional, se basa en doctrinas y principios de la religión en cuestión. Es un estatuto aplicable a la comunidad musulmana que se encuentra en todo el mundo y tiene como preceptos obligatorios la shahadana, profesión de la fe, salat, oración, hajj, peregrinación a la Meca, shahd, ayuno, y zakat, la limosna. Respecto al ayuno, se explica que es una disciplina que promueve la virtud y es un elemento que ayuda a las personas a subir en altura espiritual. Nos remitiremos a los capítulos 2, 184, 185 del Corán. Oh creyentes, se os prescribe el ayuno, como fue prescrito a los que os precedieron, para que seáis justos. El ayuno prescrito debe durar un número fijo de días, pero aquel que entre vosotros esté enfermo o de viaje ayunará el mismo número de días con posterioridad, y para los que solo pueden ayunar con gran dificultad, hay una expiación, alimentar a un pobre, y quien realiza una buena obra con obediencia voluntaria, mejor para él. Y el ayuno es bueno para vosotros, si lo superáis. No solo hablará de la importancia del ayuno, sino que también especifica las formas en las que éste se tiene que realizar, haciendo mención de los casos especiales, como enfermedades y viajes. El contenido del Corán se dividirá en los siguientes versículos: versículos constitucionales, versículos referidos al derecho civil, versículos relativos al derecho internacional, versículos relativos a la economía y a las finanzas, versículos de carácter penal y versículos que reglamenten el procedimiento judicial. La segunda fuente más importante del derecho musulmán es la Sunna. Viene después del Corán, mayoritariamente se dedicaba a explicar o completar los versos, mostrando un significado preciso o sus aplicaciones particulares. También es conocida como la tradición profética. Esto se debe a que es la recopilación de enseñanzas y acciones del profeta Mahoma, de la misma forma a como fueron transmitidas a los demás. De ellas se derivan dos fuentes, las cuales son: 1. El ijma. También es considerada como una fuente del derecho, y se define como el consenso de la comunidad islámica, debido a que el Corán y la Sunna no resuelven todos los problemas de la sociedad, generando que ésta llegue a un acuerdo para establecer nuevas reglas jurídicas. Es el consenso el que permite a la comunidad musulmana individualizar una norma. Y el 2 es el qiyas. Significa analogías y se refiere al estigma o evaluación del valor de una palabra, acción o una cosa. En la jurisprudencia islámica es el proceso de analogía deductiva en el que las enseñanzas del hadiz se comparan y contrastan con las del Corán y la Sunna. Escuelas jurídicas musulmanas, también conocidas como madhabs, representan las cuatro principales tradiciones de interpretación y aplicación del derecho islámico que se han desarrollado a lo largo de la historia. Las escuelas son: 1. Hanafi. Se caracteriza por una relativa racionalidad en el método de búsqueda de soluciones aplicables en la especie y por su gran prudencia en el uso de la tradición. 2. Maliki. Se considera como la más respetuosa, ya que le da más importancia al interés general y la finalidad de la ley religiosa. 3. Safí. Es la más ligada al uso del hadiz y la sunna como base del derecho y se opone a las diversas formas metodológicas. Y 4. Hanbali. Va en contra de cualquier innovación y apoyo a los sifíes.
más extremistas en cuanto al uso prioritario del hadiz como fuente jurídica. Características. Ideal religioso. Tiene mayor trascendencia y como consecuencia parte de su contenido solo puede ser contemplado desde un punto de vista teórico y no práctico. Obligaciones religiosas. Tiene un sistema de deberes religiosos con elementos no jurídicos, pero también cuenta con un sistema compuesto por elementos de carácter jurídico. Clasificación de los actos y las relaciones humanas. Shah considera que ello es y garantiza toda su diversidad al derecho musulmán. Sistemático. Representa un cuerpo coherente en sus doctrinas, y además, esa sistematicidad es apoyada por el ideal de que lo religioso y legal se unen conformando uno solo. Sharia. Con la sistematización que tienen y a través del cuerpo legal preexistente de las revelaciones hechas por Alá a Mohammed, se crea la Sharia. Ideal divino. Sus elementos son de origen divino, donde se incluyen ciertos preceptos con la finalidad de guiar el comportamiento de cada persona para complacer a Dios. Religión. Existen 3 clases de religión: natural, revelada y atea. La religión natural es la creencia de una fuerza natural, que se da por medio de dioses. La revelada es la creencia en un ente supremo, y que por medio la revelación se dio a conocer, como lo es el judaísmo, cristianismo e islamismo. Y finalmente la atea, que es aquella ligada a otros valores materializados. El derecho islámico clásico no tiene validez universal. Algunos preceptos de la ley no serán aplicables. Va a depender de 2 factores. 1, si el individuo es o no musulmán, y 2, si el territorio en el que se encuentra es musulmán o no. No hay separación en sus ordenamientos jurisdiccionales. Sus normas procesales están unidas con las normas de derecho sustantivo. Método analógico. Es fundamental para la elaboración de sus conceptos jurídicos. Flexible. Aunque su base sea la palabra divina, se ha visto un cambio y adaptabilidad a lo largo de la historia. Es posible notar esto en las metodologías de interpretación que crearon los juristas musulmanes. Relación que existe entre la religión musulmana y el derecho. La religión musulmana cree en la existencia de un solo Dios, Alá, creador del universo. Por lo tanto, la relación que tenía con el derecho y los delitos que se ejecutaban eran aquellos que no se encontraban en los preceptos dados por su Dios, estando entre ellos los siguientes. Delitos de sangre. Talión, siendo el homicidio doloso y lesiones dolosas. Delitos contra la religión. Apostasía, el musulmán que abandona su fe. La blasfemia contra Dios, ángel o profeta. La fornicación, que son las relaciones sexuales fuera de lo matrimonial. La calumnia, que son las acusaciones falsas. Y el hurto, que es el apoderamiento ilegítimo de un elemento ajeno, así como también los delitos dañinos para la convivencia social. Por otra parte, el derecho de familia y el derecho penal son parte importante en el derecho musulmán, encontrando sus normas patriarcales en el Corán, donde se regula el matrimonio, la filiación y la herencia. Poder judicial. Era otorgado por Dios a Mahoma y de él a califa, por lo que los primeros en administrar justicia eran los califas, después los cadi, que debían saber cómo funcionaban las fuentes del derecho musulmán, con condiciones mentales y físicas buenas, siendo personas honestas. Debido a su religión, su derecho se basa en un proceso oral, donde el juez busca que se llegue a un acuerdo y en caso de no lograrlo, el demandante tiene que probar su acción, mientras el demandado solo se defiende. Ello será con 2 testigos oficiales. La surta, policía, será quien busca a los culpables y así dar la ejecución de la pena. Actualmente, en el derecho musulmán, se da la posibilidad de considerar a la lectura rígida del sistema de fuentes una manera de resolver los asuntos que le corresponden al derecho, aunque su propósito es no tener que recurrir a ello, pues buscan seguir su religión al pie de la letra, siguiendo la palabra de su Dios. Para concluir, se puede decir que el derecho para los musulmanes se encuentra ligado y unido a su religión, siendo una sola cosa. Son inseparables ya que su objetivo es siempre el bienestar de los fieles. Por lo tanto, el derecho musulmán es un sistema de creencias, de revelación divina. Es un derecho distinto a lo que está acostumbrado en nuestro país. Sin embargo, para ellos representa la forma ideal de administrar y sancionar a la sociedad. Así que,
Por más distinto que sea a lo que cada quien está acostumbrado, es importante saber respetar sus ideologías, creencias y pensamientos.